estamos en la mesa número 1, los estados y sus endemias. El día de mañana tenemos la segunda parte de esta gran mesa y cedo la palabra a la doctora Laura Abud, quien nos presentará la ponencia Hacer teatro desde el borde sur, Chiapas y sus identidades. Hola. Bueno, sí. Buenos días. Mientras leo la ponencia, van a ustedes ver algunos de los rostros de nuestra escena. ¿Cómo se representa la identidad en un lugar como la frontera sur, específicamente en Chiapas, caracterizada por diversidad cultural y lingüística, movimientos migratorios, desigualdad social, heterogeneidad en todo sentido? ¿Cómo representarse en un lugar identificado por contacto, intercambio y aculturación recíproca? Y de manera más específica, ¿quiénes se representan, cómo se representan y cómo hacen teatro en Chiapas? La reticulación externa y la hibridación interna de la cultura mexicana en el borde sur sugiere que las formas de vida ya no terminan o inician en las fronteras políticas de cada cultura. El intercambio constante entre diferentes grupos étnicos, los flujos migratorios con Centroamérica y el paso de migrantes hacia Estados Unidos caracterizan a la región como un espacio de encuentro de diferentes identidades, las cuales se apropian unas a otras, articulando nuevas. De esta manera, es posible entender que la riqueza cultural de Chiapas va de la mano de la gran cantidad de representaciones identitarias que surgen en el seno de las comunidades fronterizas, representaciones en las que convergen la memoria prehispánica y de muchos otros particulares históricos. En este sentido, la representación de la identidad no es algo que pueda fijarse en el tiempo y espacio, se transforma constantemente, sea para resignificarnos como individuos o para manifestar inquietudes y necesidades específicas. Como espacio para la ficcionalización de la memoria y al mismo tiempo del presente, el teatro se transforma junto con los individuos, más aún si se encuentra habitado por quienes se valen de este vehículo semiótico para crear mundos posibles, espejos de su comunidad, desde su perspectiva. En este sentido, la manera en que entendemos el teatro, lo categorizamos e interpretamos dependerá de estas transformaciones y nuevas funciones, hasta llegar al punto en el que el espectáculo que consideramos propio del teatro rebasa el escenario para espetarnos que somos seres que constantemente nos escenificamos, porque somos subjetividades corporizadas, porque nos narramos a nosotros mismos. Ponerse en escena en este sentido implica construir un lugar desde el cual situarnos, un espacio para representarnos, desde el cual enunciar y crear mundos posibles. El análisis sobre la representación de identidades plantea un par de problemas fundamentales. El primero sobre el sentido de la representación, es decir, sobre la puesta en discurso de algo a lo cual no podemos acceder sino a través de construcción de mundos semióticos. El segundo problema alude a quién construye el mundo semiótico identitario que va a ser representado. Es decir, la pregunta por quiénes representan qué en el teatro chiapaneco cuestiona no solamente la nominación con base en su función dentro de una producción, llámese dirección, actuación, escenografía, etcétera, sino la manera en que las identidades de una posición fronteriza, de un espacio fronterizo, acceden al texto y a la escena, y cómo intervienen en estos para crear mundos posibles de su posición subalterna, como estado de provincia, socioeconómicamente periférico y culturalmente diverso, y con una población constantemente en tránsito. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué ficcionalizan teatralmente los creadores de teatro en Chiapas? ¿Cuáles y cómo son esos mundos posibles que se manifiestan en escritos y montajes? Teatro indígena, indigenista, didáctico, escolar, experimental, testimonial, comunitario, social, universitario, conviven en un mismo territorio que no termina de definirse, que está en movimiento, que no se afirma como uno solo. Quizá pensar teatro chiapaneco implica la casi perversa intención de hablar de qué es lo chiapaneco, y lo señalo imprudente como perverso, considerando la controversial y eterna discusión sobre lo mexicano, indefinible noción de no considerarse lo histórico y lo político. De la misma manera, los estados periféricos tienden a ficcionalizarse a partir de la visión central. Es común encontrar comentarios sobre lo folclórico y pintoresco de nuestro estado, como si esto fuera lo que se articulara al discurso nacional. Es como si nos correspondiera brindar lo chiapaneco a un programa nacional, limitándolo a esta representación identitaria
es decir, a lo que el centro se figura que es lo chiapaneco. No se trata de forjarse un lugar orgulloso dentro del menú cultural de un país que se jacta de su pluricultura. Se trata de entender que conceder un espacio de enunciación descentralizado conlleva el respeto de la diversidad de la periferia, lo que por consecuencia eliminaría precisamente la noción de margen, de ser aquello que debe ser incluido, pues entonces podríamos ser considerados parte desde el inicio. La doble representación del margen chiapaneco, simbólico y territorial, convierte a esta tierra fronteriza, más allá de los límites políticos de una nación, en un borde de tránsito de intercambio y traducciones culturales, un absurdo en el que de alguna manera se hibrida lo moderno sin modernidad. Por ejemplo, los asentamientos indígenas se diferencian entre sí en primer lugar por su naturaleza étnica, pero también lo hacen por religión y actividad económica. Las actividades económicas establecen a su vez otras fronteras en cuanto al producto predominante, a la proliferación de unos métodos u otros y a la calidad de los productos. Incluso en las comunidades con cierta estabilidad en su identidad se establecen fronteras en cuanto a la función de cada individuo. Al respecto, resalta la problemática del papel de la mujer en las comunidades. Como ejemplo de esta dinámica tenemos al Grupo de Teatro de Fortaleza de la Mujer Maya AC, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, llamado Reflejo de la Diosa Luna, que recupera y resignifica la identidad de la mujer indígena mayense, celtal y tzotzil en sus montajes y dramaturgia. El poder de su teatro radica en su discurso, en su espacio y mundo posible gracias a la escena. En una de sus obras, Memoria de Mujeres Jaguar, plantean un consejo de diosas creadoras del mundo, sin varones, solo el poder de su feminidad, lo que puede considerarse ya un teatro discursivamente de tránsito a nuevos modelos de pensamiento, a nuevas maneras de configurar el mundo a partir de la deconstrucción de un mito. En la capital, que es de donde yo procedo, la diversidad también se presenta bajo los discursos de lo independiente. Poco a poco surgen voces creativas que apuntan a una visión de la modernidad. Nuestras propuestas estéticas se están experimentando constantemente porque asumimos que la identidad regional, con tanto tránsito, no termina de construirse. Para asimilar el teatro chiapaneco como borde o frontera, es necesario asumirlo como lugar de creación de nuevos discursos y representaciones. De esta manera, el teatro que surge desde la herida abierta, a usanza de Ansaldúa, que es Chiapas, a través de lo contemporáneo, de lo tradicional, de lo pop, de un sentido de pluralidad, se construye a través de múltiples comunidades teatrales. El teatro del borde chiapaneco es el teatro de los mundos posibles en los que quienes pocas veces tenían voz encuentran un vehículo para escenificarse y gritar desde el escenario, con la voz o con su cuerpo, con sus textos y sus visiones, que hay procesos diversos y precisamente desde la diversidad nos teatralizamos. Gracias.